ciertas tareitas que pueden hacer en casa basadas en la experiencia, sí, ¿no? sí. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue reconocer primero los miedos que tenía yo, ¿no? E incluso en el libro comparto una sección que habla, hay varias secciones también que hablan acerca de miedos que he visto de vivencia propia y de mis alumnos. Que primero te vas a enfrentar a las dudas que tienes respecto a ti mismo, ¿no? Como justo a todas esas creencias que te vienen implantando desde el que te dicen que te vas a dedicar a lo que estudiaste toda tu vida. Y cambiar eso. La parte buena que yo tenía es que yo ya la certificación me la pagué yo, ¿no? O sea, yo ya había concluido toda la carrera en el momento que tomo la certificación, ya era como, ya estaba independiente, o sea, ya era como mi tema, ¿no? Pero claro que vienen las dudas, primero de uno. Entonces, primero analizar, ok, ¿qué creencias estoy teniendo de mí? ¿De quién las aprendí? ¿De quién las escuché? ¿No? ¿O quién sí me las dijo? Y cómo impactaron en mi momento de vida. Aprovecho para entrar un poquito también en lo del libro, porque el libro habla acerca del impacto que ha tenido tu entorno en diferentes etapas de tu vida para la relación actual que tienes con el dinero. Entonces, hablando de eso, puede ser que traigamos una sensación de miedo de cambiar tal vez de carrera o crear un nuevo negocio y que tal vez este miedo se haya implantado por algo que nos dijeron en la infancia, pero sigue muy presente. Totalmente. Entonces, creo que primero es como identificar qué es lo que tenemos nosotros y saber que también nos vamos a enfrentar a lo que los demás digan. Y creo que alguna vez en una sesión salió así entre nosotras, que decíamos, pero quien está escribiendo la historia soy yo. Claro. Entonces, cuando los demás vienen y dicen diferentes opiniones, veo que tanto están proyectando sus propios miedos conmigo y si esa persona es un referente para donde yo quiero llegar. Hola, ¿qué tal? Pues yo feliz, feliz porque estamos avanzando con este proyecto maravilloso, Camino a la Libertad, un podcast que literalmente está diseñado para que tú encuentres aquí con las entrevistas que estoy haciendo a personas maravillosas como la que hoy tenemos aquí, pues esas respuestas, ¿no? Que a veces andamos buscando para seguir evolucionando, para vivir la vida de nuestros sueños. Y bueno, antes de iniciar, pues gracias Dios por este espacio, gracias a las personas que me han estado acompañando en los episodios anteriores y hoy pues sin más preámbulos vamos a empezar con una chica con quien tengo ya algunos años de hacer amigas, de ser compañeras, Luisa Jiménez. Yo le decía, Luisa, ¿de dónde vienes? No, pues estuve en México, estuve en la Riviera Maya, estuve en Estados Unidos. Luisa viene de todas partes. Entonces cuéntanos, Luisa, cuéntanos un poquito de ti. Para empezar, ¿qué andas haciendo aquí en Querétaro? Bueno, aprovechando fiestas patrias, vinimos a Querétaro a visitar a mi cuñada, entonces coincidió para hacer también, estar en un evento de networking, ahora acá contigo, que nuevamente gracias por la invitación. Y creo que parte de justamente estar viajando de un lado a otro, pues ha sido bien interesante poder conocer a personas de diferentes lugares y que cada lugar se abra también a nuevas oportunidades, ¿no? Qué padre. Oye, una de las cosas con las que yo soñaba cuando yo trabajé 22 años, si te acuerdas que lo platicábamos en nuestras sesiones, ¿no? Yo soñaba con viajar, o sea, desde que yo estaba chiquita, no, pero ni te imaginas, yo soñaba que iba a ser modelo y que iba a viajar por el mundo. Entonces de repente vamos creciendo y esos sueños los vamos haciendo a un lado. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí, pues son todas las cosas que haces, Luisa. Cuéntanos un poquito de tu historia. Yo sé que eres arquitecta, pero sé que también eres financiera, coach en finanzas, maestra de yoga y ahora escritora. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo fue que de estar estudiando arquitectura elegiste el tema del coach en finanzas. Bueno, la parte clave que yo me acuerdo era la confusión al momento de que te dicen tienes que elegir algo a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida, ¿no? Y eso a mí me daba muchos nervios y me sentía como que me aparecían en esos exámenes que haces para definir algo que eres bueno, como muchas opciones, ¿no? Y parecía que yo podía ser secretaria, que yo podía ser de relaciones internacionales, que podía ser arquitecto, ¿no? Y la parte que más encontraba yo es que me gustaba tanto la parte lógica como también la parte artística.
Y arquitectura fue la única carrera donde veías, pues sí, la parte de construcción, ¿no? Analítica, pero también el arte a través de los espacios. Y me di cuenta de que eso me encantaba, ver la transformación de las cosas. Como algo que tal vez, yo digo, le ven a las casas, ¿no? Como el patito feo, tal vez a una que necesita remodelación y la transformas en algo bello. ¿Y qué sucedió después? Me di cuenta que pues había un alto nivel en estrés laboral que va muy relacionado con el estrés financiero. Yo había empezado a leer libros de finanzas personales porque me encanta leer y me di cuenta de que más allá de la parte financiera, pues mucho iba encaminado a la mentalidad, ¿no? Lo hemos visto, la relación emocional que hay con el dinero, ¿no? Y cuando veo los índices que hay de estrés en México, que es el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, ¿no? Que va muy de la mano con el estrés financiero, y que veía en mi entorno que estaban estresados, que no ahorraban, que no entendían, no se les hacía como un mundo muy complicado, y que a mí me encantaba, dije, pues esto también, ¿no? Puedo empezar a compartir. Pero me daba cuenta también que había un gran impacto en el cuerpo, en las emociones, también a través de una crisis de ansiedad que yo tuve y de depresión. Me di cuenta de la relación que hay cuando tienes un pensamiento que te lleva a tener algún dolor o a somatizar, ¿no? Que al final el cuerpo es el traductor de la mente, y cómo eso se traduce en que hagas o dejes de hacer ciertas acciones, actividades, tomes decisiones, y en el caso del dinero pues no es la limitante. Entonces, a partir de certificarme ya también como coach financiero, como maestra de yoga en esa búsqueda de sanación personal, estudiar toda la parte anatómica que al final la llevas cuando vas estudiándolo, quise hacer esa relación de las finanzas con el impacto de la mente y el cuerpo. Entonces, lo que yo veo y muchas personas me dicen, pero es que ¿qué tiene que ver, no? Lo financiero con lo arquitectónico. Le digo, lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Yo veía un espacio que tal vez necesitaba mayor iluminación, con cierto cambio de materiales ya quedaba diferente. Y veo una persona que tal vez tiene estrés por el dinero, o que quiere salir de deudas, o quiere lograr metas a través de inversiones. Se ve como ese espacio que está un poco revuelto, y luego ya con cierto orden, iluminación, guiando herramientas financieras, con la luz, Con la luz. exacto, pues logras esos objetivos, pero siendo consciente de tu bienestar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese ha sido como un poquito el camino de cómo diferentes cosas han sido parte de, y lo comentaba un poquito cuando planeábamos la entrevista, ¿no? Esa parte de poder quitarnos etiquetas, de decir, es mentira, ¿no? Que aquello que estudiaste es a lo que tienes que dedicar por el resto de tu vida. ¿Y qué pasa si no? Y aquellas cosas que te apasionan y que en las que superas obstáculos y aprendiste cómo y le puedes servir a otras personas, te puede ayudar también a monetizar, a generar ingresos, a crear un impacto positivo, pues qué mejor que compartirlas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, el atreverse yo hago mucho énfasis en esto, el atreverse a salirte del cuadrito, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, pues, de alguna manera, 22 años trabajando porque pensaba que así tenía que hacer, que no había otra posibilidad, y de repente me doy cuenta, pues, que hay infinitas posibilidades, o sea, y no es que el trabajo sea malo, por supuesto que no, sino que qué es lo que nos hace sentir esa paz, decir, a ver, ¿qué vengo yo a hacer en este plano, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando te conocí me llamó mucho la atención porque ya es que tuvimos sesiones ahí en el Como tema de parte las de la finanzas certificación. como parte de la certificación, y yo recuerdo que Luisa me dijo, a ver Lupita, respira, estírate, y yo dije, ¿y esta niña qué rollo? Que no íbamos a ver los números, Directo. porque yo soy como, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, dime qué sigue, ¿no? Sí. Y de verdad que yo creo que es un aprendizaje constante, ¿no? El que nos atrevamos a convivir con personas, pues, mucho más jóvenes. Tú puedes ser mi hija y a mí me encanta compartir con los jóvenes, y casualmente mi hija mayor es arquitecta, fíjate, y anda en temas de liderazgo y de números. Entonces, está padre el atreverse, pero ahora, ¿qué retos enfrentaste tú si tus papás dicen, ¿sabes qué, Luisa? Pues estoy invirtiendo en la carrera, o pues ahora cómo que andas ahí de financiera. A ver, cuéntanos, ¿qué retos se te presentaron en esos momentos? Y qué bonito tema estás tocando, y gracias también por la pregunta, porque
Yo creo que una parte clave cuando uno va enfrentando retos, ¿no? Y me encanta cuando hacemos los podcasts o grabaciones, ir dejando como ciertas tareitas que pueden hacer en casa basadas en la experiencia, Sí, ¿no? sí. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue reconocer primero los miedos que tenía yo, ¿no? E incluso en el libro comparto una sección que habla, hay varias secciones también que hablan acerca de miedos que he visto de vivencia propia y de mis alumnos. Que primero te vas a enfrentar a las dudas que tienes respecto a ti mismo, ¿no? Como justo a todas esas creencias que te vienen implantando desde el que te dicen que te vas a dedicar a lo que estudiaste toda tu vida. Y cambiar eso. La parte buena que yo tenía es que yo ya la certificación me la pagué yo, ¿no? O sea, yo ya había concluido toda la carrera en el momento que tomo la certificación, ya era como, ya estaba independiente, o sea, ya era como mi tema, ¿no? Pero claro que vienen las dudas, primero de uno. Entonces, primero analizar, ok, ¿qué creencias estoy teniendo de mí? ¿De quién las aprendí? ¿De quién las escuché? ¿No? ¿O quién sí me las dijo? Y cómo impactaron en mi momento de vida. Aprovecho para entrar un poquito también en lo del libro, porque el libro habla acerca del impacto que ha tenido tu entorno en diferentes etapas de tu vida para la relación actual que tienes con el dinero. Entonces, hablando de eso, puede ser que traigamos una sensación de miedo de cambiar tal vez de carrera o crear un nuevo negocio y que tal vez este miedo se haya implantado por algo que nos dijeron en la infancia, pero sigue muy presente. Totalmente. Entonces, creo que primero es como identificar qué es lo que tenemos nosotros y saber que también nos vamos a enfrentar a lo que los demás digan. Y creo que alguna vez en una sesión salió así entre nosotras, que decíamos, pero quien está escribiendo la historia soy yo. Claro. Entonces, cuando los demás vienen y dicen diferentes opiniones, veo que tanto están proyectando sus propios miedos conmigo y si esa persona es un referente para donde yo quiero llegar. Creo que esa ha sido una parte muy, muy bonita y que también no me acuerdo si te la compartí, pero para mí tú fuiste una inspiración muy grande al tener las sesiones. Gracias. Porque era como, Bien, chicos. claro, ¿no? Porque estábamos compartiendo, estábamos aprendiendo y era también a partir de lo que te aportaba o lo que conversábamos, ver, wow, esta es una mujer que me inspira también, ¿no? Entonces creo que ese es un punto clave, escuchar a personas que realmente te inspiran o que están en un lugar hacia donde tú quieres llegar. Esa sería una clave. Fíjate que esto yo tengo ya también algunos años, pues de alguna manera en esa búsqueda, ¿no? De ir avanzando. Y totalmente cuando elegí hacer cosas diferentes, pues siempre viene la crítica y la crítica de quien no está en el camino, de quien no lo está haciendo. Sí. Y nosotros tenemos una frase, ¿no? Escucha a todo mundo, pero sigue quien tiene los resultados. Claro, sí. Está buenísimo eso. Sí, ¿estás de acuerdo? Porque cuando aprendemos a vivir sin juicio hacia nosotros mismos y a dejar de ver lo que los demás están haciendo, pues nuestra vida cambia, pero ese es un proceso que cada uno de nosotros va a vivir de acuerdo a esas creencias, como tú bien dices, que nos fueron implantadas en la infancia, que vamos descubriendo conforme queremos ir a avanzar. Y entonces yo me hacía esta pregunta, a ver, ¿por qué no puedo avanzar en esto? Entonces, cuando ya empecé a hacer conciencia de que todo dependía de mí, entonces ya me abría las posibilidades y llegaban personas, ¿sí? Proyectos, libros, ¿sí? Como el que aquí nos está mostrando Luisa, que te abren tu mente y te dan un poco más de claridad. Sí, ¿sí? Una perspectiva diferente. Exacto. A ver, Luisa, tú estás súper joven y sé que en estos momentos, pues ya en mi etapa, en mi juventud, era como tener una plaza que te puedas jubilar. Y en su momento los hermanos de mi esposo pues, lograron buenas jubilaciones, incluso mi mamá en el gobierno, pero ahorita eso ya no está. O sea, eso ya no está. ¿Cómo ha impactado en tu vida el emprender? ¿Qué mensaje le puedes dar a esas personas que de repente quieren generar recursos y que saben que de entrada, pues, los empleos a veces no es tan fácil conseguirlos, tampoco tienes asegurado tu retiro? Entonces, ¿qué mensaje o qué pasos hacer
para lograr tener pues esa libertad financiera de la que nos hablas aquí en tu libro. Creo que una parte clave también ahí, y me faltó quería agregar también un punto importante de lo que mencionábamos anteriormente. Hay una parte muy importante de la que hablo el libro y que creo que es el diferenciador también de cada proceso. Como comentaba Lupita, al inicio de cada sesión yo hago como ese análisis de a ver cómo estamos tanto mentalmente como físicamente. Y cuando analizamos cómo va hablándonos también nuestro cuerpo, donde sentimos molestias o tal, o por el contrario emociones, encontramos impulsos para realizar acciones, ¿no? Entonces, enlazándolo con esta pregunta que me haces, ¿cómo llevamos esa dirección hacia cuidar ese retiro? O sobre todo, lo que busco en el libro es cómo quitamos esa sensación de estrés o de preocupación con el dinero. No solamente hasta que alcanzamos la libertad financiera, tiene que ser ¿no? diario, ¿no? Exacto. Cada día. Que tiene que ser idealmente de diario. Es qué tanto estoy pudiendo desde el momento presente encontrar aquellas cosas que me motivan y me emocionan, tanto mentalmente como sensorialmente, ¿no? Físicamente. Y uno de los ejercicios que le suelo hacer a mis alumnos, lo pongo en el libro también, es si cierras tus ojos unos segundos, ¿cómo te quieres imaginar en tu vejez? Ay, qué padre. Y les pregunto siempre, bueno, ¿quién se imaginó trabajando todavía o estresado por Yo ello? no. Pues nadie, ¿no? Nadie lo quiere. Entonces, cuando metes esa visión de cómo quieres proyectarte, porque para muchos puede ser, ¿no? Para quienes están todavía más jóvenes, es como, uy, no, el retiro, ¿para qué voy a direccionar dinero hacia ello? O tal vez ya los que se van acercando un poquito más a la edad de querer retirarse, porque no tiene que ser tampoco una edad establecida que nos marque, ¿no? Sino a qué edad nos gustaría, cada uno incluso establecer eso. Entonces, una vez que se marca cómo lo imagino, cómo lo visualizo, qué emociones me genera, y empezar a hacernos responsables de ir direccionando esos montos o esas inversiones que sabemos que nos van a parar en ese momento. Y que puede ser, dependiendo del tipo de inversión que se haga, inversiones que nos amparan desde ahorita en el camino, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una propiedad, ya lo voy direccionando. Pues ahora que no tengo que direccionar la millonada hacia ese fondo tal vez de retiro que me va a asegurar también un monto, independientemente de si tengo un trabajo fijo o un emprendimiento. Creo que la clave sobre todo es tanto esa parte emocional como si aterrizarlo con las herramientas financieras. Claro. Que tanta claridad hay de los números que tienes que llegar, que cubren tus necesidades básicas, que te cubren tu estilo de vida o los sueños locos que quieras lograr. Sí. Oye, y que para algunos dicen son tus sueños locos, pero si yo quiero esos sueños, pues para mí, ¿no? Pueden ser, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Oye, pues en este sentido de los números, fíjate que pues yo amo los números, ¿no? Entonces yo digo esto, y por tener el número claro, ahorita es como realmente cuando tú conectas con el número, sabes hacia dónde vas, porque es una forma de medirte. Exacto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos da miedo medirnos. Ay, y yo no sé si tenga que ver porque en la escuela te califican y te ponen 6 y 7. Y depende ahí, ¿no? Uno, sí. Entonces, sí, en ese sentido, ¿qué nos recomiendas, por ejemplo, para esas personas que estén escuchando este episodio? ¿Cómo poder empezar a conectar con la meta, con los números? ¿Qué ejercicio? Porque a mí me encanta que tú siempre nos das ejercicios para todo. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Y al final hay que recapitular los ejercicios que nos estás diciendo para que no se les olvide. Sí, esperemos que no se nos olvide a nosotras tampoco. Bueno, sí, para mí la parte clave cuando han llegado personas que es como me da un estrés, siento el estómago revuelto cuando tengo que revisar el número, es reconocer que tener esa cita con tus números o saber la meta financiera a la que quieres llegar o como dices, lo que quieres medir hacia dónde quieres llegar, es simplemente una forma de ver cómo creas algo que se llama ingeniería de reversa. Un objetivo que me permite crear pasos clave que me permitan llegar hacia ello. Entonces, creo que una característica es eso, saber que cuando yo establezco una meta hacia cual quiero ir, me va a permitir seccionar en objetivos que van a ser paso a paso, acorde como yo me sienta cómodo, cómoda. Eso es clave, ¿no? Que no tenga que ser como
pues o sea, las finanzas, aunque los números son muy rectos, ¿no? Y muy definitivos, muy claros, no mienten, cada uno es diferente. Y las metas o los pequeños objetivos que cada uno se va poniendo se tienen que sentir cómodos porque vamos creando nuestra propia historia, ¿no? Lo que decíamos. Entonces yo vería como primero eso, cuando cambio el chip o la visión de qué significa cuantificar, me permite y verlo como una herramienta para tomar decisiones de hacia acá, no permitirme tomar acción para saber incluso, ok, esto no está funcionando, pues lo muevo y permitirme también eso. Y el otra parte clave es, y lo incorporo también en la sesión y lo recomiendo en el libro, identifica nuevamente qué parte del cuerpo te duele. Si yo estoy sintiendo incomodidad en los hombros es porque traigo una idea que está mandando un pensamiento que estresa los músculos, entonces genero movimiento. Y a partir de ello también le estoy mandando un mensaje a mi mente. No es magia, son sistemas neurotransmisores y anatomía. Misma situación, estoy sintiendo tensión en la cabeza porque me está estresando un tema financiero, pues respira. Revisa que a través de la respiración ambas fosas nasales están llevando realmente oxigenación hacia ambos hemisferios cerebrales. Y entonces a partir de ahí, ver que realmente pues estás teniendo esa conexión integral para ver las finanzas. Y que ahí como la cerecita del pastel, yo agregaría qué emoción te impulsa. Más allá del miedo o el estrés que te frene, qué emoción te impulsa, ¿no? ¿Qué te motiva? O qué sueño, qué persona de tu familia o qué anhelo respecto a ti misma, a ti misma, es lo que te motiva a atravesar el miedo o el estrés para ir más allá y cambiar esa situación hacia donde quieres llevar. Totalmente. Eso es básico, ¿no? Tener un porqué, tener un porqué y un para qué. Pero a veces las personas vamos por el mundo de repente caminando y no sabemos hacia dónde vamos, o sea, vamos como en modo automático. Entonces, de repente se pasa el tiempo y pues ya tienes 60, ya tienes 50 y tantos como yo. Y luego dices, oye, pues qué ondas, ¿no? ¿Qué vengo a hacer? O porque tengo tantos años, he vivido endeudada, no he salido de donde mismo. Entonces, ahí es cuando, bueno, en mi caso, ¿qué te gusta? Tenía yo 30 y... Bueno, siempre me ha gustado hacer cosas diferentes, ¿no? Pero de repente, un día dije yo, a ver, ya tengo 20 años trabajando y sigo igual. Entonces, quiere decir que el trabajo no me va a llevar al lugar que yo quiero. O sea, en donde yo estaba, pues. Entonces, de verdad es que el darte cuenta, yo siempre digo esa frase, o sea, darte cuenta si estás siendo feliz en el lugar que estás viviendo la vida que quieras, síguele ahí. Pero yo soy una convencida que venimos a este mundo a evolucionar, a convertirnos en nuestra mejor versión, en aprender, en enseñar a otros. Entonces yo creo que todos los seres humanos venimos a eso, pero de repente estamos dormidos. Y no vemos más allá y de repente se nos fue el tiempo y queremos hacer cosas que no hicimos. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Hay una parte muy interesante que me he dado cuenta y pasó apenas en una conferencia a la que fui, que el expositor preguntaba, bueno, ¿cuánto quieren ganar? ¿Cuánto dinero quieren ganar? ¿No? Y ya todo el mundo decía, sí, tantos, 500,000, no sé qué, tantos dólares. Y entonces él les dice, bueno, ¿y por qué quieres ganar ese monto? Y la respuesta era así como que no tenían claridad, no sabían por qué. De por es qué. Muy común, Luisa. Exacto, y es como, qué interesante que tanto estamos definiendo hacia dónde sí queremos ir, qué es lo que sí queremos hacer, qué vamos a hacer cuando lleguemos también a esa meta, ¿no? Claro. Y como dices, y creo que también es como, no es que se defina, igual que una carrera que no es como ya la definiste y toda la vida, claro, no es que definas un objetivo, cambios. se van haciendo cambios. Sí, mira, yo recuerdo que cuando nosotros nos venimos de Culiacán, o sea, tenemos poco más de 6 años aquí en Querétaro. Hace 10 años yo no pensaba que iba a salir de Culiacán. O sea, yo pensaba que ahí me iba a quedar. Entonces de repente mi hija se viene a trabajar acá, abrimos equipos por acá, al igual que tú estás diciendo ahorita, qué bonito Querétaro. Yo dije, ay, qué bonito, qué padre energía. Entonces de repente vas cambiando y así de repente vámonos. Y ya pusimos el objetivo, hicimos lo que teníamos que hacer y aquí estamos, ¿no? Entonces al final del camino es atreverte
a ir cada día por lo que tú quieras, a experimentar. O sea, yo siempre digo, a ver, ¿qué es lo que yo en este momento estoy viviendo y qué es lo que quiero experimentar mañana? Sí. ¿Estás de acuerdo? Qué bonito. Ahora también me acordaste que una parte del libro está enfocada a las metas, porque creo que realmente las metas nos llenan de ilusión. Hacen una generación de oxitocina, de serotonina maravillosa en el cuerpo, mejor que cualquier droga, sustancia externa o pues, sí, ajena al cuerpo, ¿no? Y se generan de manera natural. Entonces, una parte clave que planteo ahí en el libro es como, atrévete a soñar y acuérdate, porque también me ha pasado en sesiones que tengo alumnos que me dicen, es que me cuesta mucho trabajo. Hasta ahorita que lo planteas me doy cuenta que no estoy segura de qué sueños tuve, o porque justamente en algún momento de mi vida me frenaron tanto los sueños que me cuesta trabajo ahora proyectarlos. Y una clave que yo veo es, permítete conocer a otras personas, ¿no? Estar con otras personas también, eh, escuchar, ver, abrir más los ojos, pero también irte hacia esas etapas anteriores. ¿Qué anhelabas cuando eras niño? Exacto. ¿Cómo te consientes en tu vida actual, ¿no? Con las cosas de tu niñez, con las cosas de tu adolescencia. Y entonces rodearte de esas emociones y luego ya si les estableces además un monto, empiezas a ahorrar para ellas, les estableces fechas, ¿no? Como para mí fue el libro, para mí era una ilusión escribir el libro. Puedes decir, ok, para tal fecha me gustaría tenerlo, voy a proyectar que se requiere tanto costo para la edición o publicación, tal, y se fue haciendo, ¿no? Fue como, creo que ya te vuelves un creador de sueños cuando además le agregas esa planificación. Claro. Y la sensación es muy Porque buena. lo que no se planea, pues es difícil que llegue si no lo, si ni siquiera lo pones en tu mente a veces. Sí. Oye, ¿y cómo surgió la idea del libro? Platícanos ahora. ¿Cómo surgió? A ver, cuéntanos. Ese punto del libro. Ay, la verdad es que yo sí siento que a mí hubo libros que me salvaron en la vida. Sí. Hubo autores, autoras, que a través de escribir justamente abrían perspectivas diferentes de lo que yo escuchaba en mi entorno y yo sabía que había, o sea, que hay pocas personas que integran la parte financiera con la parte mental y física, ¿no? Como una visión integral de las finanzas, yo digo como una visión más humana de las finanzas. Y entonces era como ese anhelo de decir, bueno, ¿de qué manera lo puedo compartir? Bueno, lo estoy compartiendo ya a través de las sesiones que hago, de redes sociales, lo que voy aportando, pero al final era ese anhelo, ¿no? De que si yo lo había recibido, esa comunicación, esos mensajes a través de un libro, tal vez a alguien este libro le pudiera llegar y crear ese granito de arena de tener una visión diferente respecto al dinero. Entonces, básicamente ese fue como el impulso que me llevó a hacerlo y la característica que viene en el libro para poderlo desglosar es que justamente las etapas de la vida son aquellas cosas que puntualmente nos marcan para cómo nos relacionamos con el dinero, ¿no? Lo mencionábamos, bueno, ¿cómo era tu relación con el dinero en la infancia? ¿Te daban dinero o te limitaban? ¿Qué frases te dijeron? Entonces ahora vas a buscar tal vez replicar patrones o eliminarlos. Misma situación con la adolescencia y como lo comentaba, ¿no? Pasa hacia cómo visualizamos esa idea de la vejez o de los sueños a alcanzar. Entonces, básicamente fue así como se seccionó el libro, ¿no? Trata esas 4 etapas de la infancia, adolescencia, adultez y vejez, para que además de compartir historias de mis alumnos, historias personales y estrategias o ejercicios prácticos, se pueda hacer esa introspección. Entonces, la búsqueda del libro también es que no fuera solamente como un escrito, sino que se volviera práctico y que a través de ciertos ejercicios que voy compartiendo ahí, el mismo lector vaya interiorizando y se vaya haciendo como esa reflexión con el libro. Y así fue como surgió. Oye, pues qué emoción, fíjate. Yo igual que tú, esa parte de, a mí en lo personal, hace, ¿qué será? Cuando empecé con el tema de las finanzas, en el 2019, justo antes de que empezara la pandemia, yo empecé con Alejandro Saracho. Ajá, sí. Y yo recuerdo que una de las cosas que dijo, y que a veces no lo pensamos, es
una forma de generar ingresos residuales escribiendo un libro. Mm. Entonces, en aquel tiempo, yo recuerdo que dije yo, a mí me encantan los ingresos residuales, pues voy a escribir un libro, ¿sí? Y bueno, por X o Y, no había tomado la decisión. Ahorita ya empecé, ya estoy en eso. Así es que muy pronto, confío que antes de que termine el año ya lo tengamos listo. Pero eres una fuente de inspiración porque ahorita fíjense, yo digo, a ver, si Luisa ya escribió su libro, yo hace 5 años pensé en escribirlo y no lo he hecho. Por algo llegan las cosas en el momento adecuado. Exacto. Entonces, yo creo que una de los objetivos de este podcast, mi querida Luisa, pues es que la gente se atreva a hacer cosas diferentes, como tú dices, a veces por miedo y en realidad pues no es otra cosa que a no atreverte a dar un paso a lo desconocido, pero es qué pasaría si actúas a pesar del miedo. Sí. O sea, ahí está esa puerta y que dices tú, ¿qué hay atrás de esa puerta? ¿Cruzo la puerta o no la cruzo? Totalmente. Entonces, el que te atreviste a hacer el libro, pues imagínate cuántos años tienes, nada más para que la gente diga, a ver, si Luisa puede, yo también puedo. 31. Está súper joven. Sí, no, hombre, fíjate, mi hija mayor tiene, ya voy a decir cuántos años tiene 35. Pero dicen, rodéate de personas mejores que tú. Y yo, pues, Luisa, de verdad que todo lo que nos estás compartiendo, sé que muchas personas se van a atrever a decir, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Luisa, está súper joven, pero a mí me gustaría que nos vayas platicando, aparte pues de los retos que has enfrentado, ¿sí? ¿Qué te ha motivado a hacerlo? Esa es una pregunta muy bonita. La parte clave que yo siento que me movió mucho, al momento de cuando yo atravesé la crisis de depresión y ansiedad, unos meses antes había colaborado en un proyecto de voluntariado para unos adolescentes de casa hogar. Entonces, la idea con ellos era desarrollar habilidades para la vida, para que ellos vieran incluso diferentes opciones de a qué se podían dedicar, ¿no? Invitamos a muchos profesionistas de ciencias, de artes, de las diferentes ramas, ¿no? Para que ellos vieran esas opciones a las que se podían dedicar y cómo podían generar ingresos de diferentes maneras. Porque la realidad es que todos los chicos que están institucionalizados en casas hogar son presa fácil para la delincuencia organizada, ¿no? Debido a la falta de apoyo emocional y todo. Entonces, yo empecé muy chiquita a hacer voluntariado y siempre me ha encantado. Yo siento que como empecé muy chiquita, para mí el voluntariado siempre ha sido un motivo de juego, ¿no? Es como para mí alimento para el alma. Y el haber hecho ese proyecto y ver el impacto que tenía de que chicos que llegaban y no hablaban. Me acuerdo muchísimo de una de las personas, de las psicólogas que nos apoyaban en el proyecto, y hicimos un ejercicio y pues con los artistas les pusieron una dinámica de baile. Y una psicóloga me dijo, yo nunca la había visto a ella sonreír y bailar. Fue como, o sea, estaban así sorprendidos. Y ver también, pues claro, me han tocado, a partir de ahí seguimos haciendo otros proyectos, ¿no? Chicos que se cortaban, que tenían la autoestima muy baja, ver ese impacto que tenía, para mí fue como ese motivante. Saber que el emprender para mí significó que yo pudiera tener tiempo para seguir haciendo mis voluntariados, incluso ingreso más personas, he conocido a personas increíbles que se han unido a los proyectos de voluntariado. Y me acuerdo muchísimo que en una charla que les pusimos a los chicos, yo le preguntaba a una niña, bueno, ¿cuál es su sueño más grande, no? Pues yo trabajo con un montón de gente que me dice, quiero tener la camioneta, quiero tener la casa, ¿no? Quiero tener... Y esta chica de la casa hogar me dijo, yo quiero sanar. Ay, qué bonito. Y yo me quedé así, ¿no? Con la garganta partida, porque claro, ¿no? Antes de los 18 años que ellos entran a la casa hogar, pues no lo pediste. Claro. Hicimos un proyecto también con personas en prisión. Entonces,
realmente darme cuenta que más personas amando lo que hacen, generando dinero a través de lo que hacen, teniendo más tiempo libre, tienen también una mayor capacidad de aporte positivo hacia su entorno. Sea que hagan voluntariado simplemente que por sentirse mejor ellos, su entorno esté mejor, crea ese granito de arena para que todo sea un impacto en cada uno. Entonces, realmente para mí ha sido eso. En los momentos en que me siento bajoneada o que no siempre tienes ganas, ¿no? De levantarte y ir adelante, es acordarme también de ellos, ¿no? Que pensar y confiar que también esos granitos de arena que hemos puesto puede que les cambien tal vez la percepción y ellos no sean víctimas de esa delincuencia, ¿no? O que también ellos puedan aportar a otros, al final. Sí. O que se atrevan pues a tener esa confianza en ellos mismos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? ¿Qué más puedo hacer, no? Es impactante, fíjate cómo Dios nos va poniendo a las personas en el camino. Yo he leído mucho, tengo un autor que leo mucho que es Laín García Calvo. Entonces, una de las cosas que he leído, dice él, cuando las personas hacen lo que aman y ayudan a los demás, te vuelves millonario. Sí, lo creo. Entonces, muchísimas personas, el fin es el dinero, pero si no lo conectan con ese propósito, con esa razón de qué voy a aportar a los demás, obviamente el hecho de que tú dices, voy a hacer un libro, voy a estar allá, voy a estar acá, agregando valor a estas personas, ayudándoles a creer en sí mismos, lo que sea, te está generando esa satisfacción. Entonces, por consecuencia, el dinero te va a llegar. ¿Por qué? Porque el dinero simplemente es una herramienta que te da el poder para vivir la vida como te dé tu chingada. Sí, definitivamente. Y aparte porque me acuerdo ahorita que lo decías, sí llegué a tener, he tenido clientes, ¿no? Que llegaron a un nivel ya de millones. Ajá. Y justamente fue como, Lu, quiero tener sesión contigo porque me di cuenta de que el dinero no es todo, ¿no? Entonces quiero poderlo direccionar a una parte que también me haga sentir en plenitud. Digo, pues qué mejor. Claro. Qué mejor que Que vaya ayudando a alineado. los demás, que vaya alineado. Ok, padrísimo. A ver, Luisa Preciosa, ya prácticamente estamos cerrando el espacio. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión. Sí, porque siempre hay cosas que compartir. Dos cosas. La primera, puntos claves con los que, independientemente si los mencionaste aquí o no, que nos puedas compartir para que alguien que está en cero en sus finanzas, pero que quiera hacer cambios en su vida, ¿con qué podrían empezar? Ok, puntos clave, yo diría identifica cuáles son los montos que necesitas para cubrir tus necesidades básicas. Ok. Reconocer esa parte. Segundo, reconoce las habilidades que tienes. Todos sabemos algo, hay un señor que se volvió millonario por enseñar cómo reparar lavadoras, ¿no? Él lo empezó a hacer solito y a partir de ahí creó videos y empezó a crear millones. Entonces, creo que muchas veces pasa eso, no sabemos que todos tenemos algo que aportar y que eso se puede monetizar. Y hay gente dispuesta a pagarte eso porque le ahorres tiempo, dinero, porque quieren aprender de ti, ¿no? Claro. Entonces yo diría eso, reconocer, ordenar las finanzas, es aprender a cómo generar esos nuevos ingresos para que no dependas tampoco de algo externo, ¿no? Y saber si en caso de que estén en patrones de deuda, reconocer por qué, ¿no? A veces puede ser que el dinero nunca es lo único, siempre hay cosas atrás. Claro. Entonces reconocer si hay patrones o si hay creencias que te mantienen en una situación de deuda, siempre que analizar también, ¿no? Si es deuda positiva o negativa, que también hay deuda positiva, mencionarlo. Y por último, aprender esa parte de inversiones, donde no tienes que estar siempre trabajando para generar dinero. No, o sea, apenas estuve en una conferencia que me invitaron para asesores de inversiones y decían, para que México esté al nivel de Estados Unidos nos faltan 400,000 asesores de inversiones. México tiene un porcentaje muy bajito de personas que invierten y realmente pues hay una diversificación también de inversiones muy importante que te permite que no todo el tiempo estés trabajando, sino que también pongas tu dinero a trabajar y creo que eso es una herramienta muy valiosa que todos podemos aprender. Sí, sí, en ese sentido, como tú bien dices, aprender, pero ahí yo por todas las cosas que de repente
te llega, que aparentemente son fáciles, pues yo sí agregaría identificar con quién o dónde. O sea, aprender a veces, yo lo digo por experiencias que he tenido, ¿no? Y al final del camino, pues, todo es aprendizaje. A veces es como, te vamos a dar tanto de rendimiento, pon el dinero aquí y de repente la empresa desapareció. Entonces, ese es un tema que yo desde mi punto de vista, pues es como quererlo ver fácil, ¿no? Entonces yo invitaría, a ver, responsabilízate y aprende, ¿no? Pero al final, obviamente, o sea, escuché alguna vez de una persona también, si estás aprendiendo o estás trabajando con millones, pues de repente vas a perder millones, porque así funciona, ¿no? O sea, pero no, o sea, que suceda por cosas que pueden pasar, pero no por soltarlo, pues. No sé si me explico, o sea, es como responsabilizarnos, aprender y que de alguna manera pues las cosas fluyan en positivo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero sí, eso es importante, saber y tener esa responsabilidad. Sí. Mi querida Luisa, y a ver, ahora cuéntanos, con todo esto que has hecho, pues me queda claro que tienes ese propósito, esa misión de vida. ¿Cómo te gustaría ser? Ya con el libro ya estás dejando un legado, o sea, ya tienes el punto número 1. Dicen por ahí, te voy a decir, ¿cómo vas a dejar un legado en el mundo? Número 1, escribe un libro, ya. Oye, número 2, ten un hijo. Y número 3, vive una vida en plenitud. ¿Cómo ves? Me encanta. Ahora apenas escuché otro que también agregaba que era como, escribe el libro, pero difúndelo a muchas personas, ¿no? Logra difundirlo a muchas personas. Ten un hijo, pero aprende a educarlo para que sea una persona de bien. Claro. Y bueno, lo de vivir una vida extraordinaria creo que sí se va construyendo día con día, ¿no? Realmente. Ok, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿cómo te gustaría ser recordada, mi querida Luisa? Pues creo que básicamente con ese aporte de que idealmente las personas con las que crucen el camino sientan que se llevan algo también que aportó positivamente a su vida. Qué padre. ¿Cómo me queda claro que Dios nos va conectando? No vuelvo a comentarlo. Fíjate, yo desde hace años, yo empecé a hacer un decreto. Yo soy una luz para la humanidad. Entonces yo siempre decía que todas las personas que lleguen a mi vida se lleven algo bueno de mí. Siempre, siempre así lo traía en la mente, ¿no? Y de repente estoy en algún lugar, ahora estuve en Hermosillo estos días con el nuevo proyecto que ya luego te platico, sí. Y me decía incluso uno de los dueños, dice, ay, sí, esta señora, estábamos ahí en un grupo, esta señora siempre que estoy cerca de ella, me genera mucha paz. Y dije yo, ay, estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que no son coincidencias, son diosidencias. Muy bien, muy bien. Y ahora platícanos, ya vamos a cerrar este espacio, pero no podemos irnos sin que nos digas dónde podemos encontrar tu libro. Muchas gracias. Que todo mundo lo comparte, o sea, lo regale. De verdad, sí. Vamos a hacer un marketing de clase mundial. Hagámoslo. Pueden encontrarlo en Amazon, está como 4 pasos hacia la prosperidad financiera. Lo pueden pedir vía Kindle digital que quede o físico también. Y directamente conmigo están las partes que son también de imprenta. Va a estar en algunas cafebrerías de Puebla y esperemos que se quede también en algunas de aquí de Querétaro. Entonces básicamente eso, pero si están en cualquier parte del mundo. Comparte tus redes sociales. También. Sí, cierto. Porque mira, hay que aprender de los que se atreven a hacer las cosas. Estamos ahí todos en el camino. Si me pueden encontrar en redes sociales como lujimenez.bienestar. Está mi página web lujimenez.com. Entonces, y el YouTube igual está como lujimenez.bienestar. Entonces ahí Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, el canal que se les antoje, que mejor se les acomode, por ahí se van compartiendo todos estos caminos. Ok, bueno, pues
Agradecida mi querida Luisa por este espacio. Todo se acomoda. Yo anduve fuera prácticamente toda la semana y le digo, pues si vas a estar el viernes, hay que hacerlo. Entonces, definitivamente compartan. Este podcast está hecho con mucho amor y con personas así de maravillosas como Luisa, que vienen a compartirnos su experiencia, y que si tú en algún momento has pensado, ay, estoy demasiado joven para pensar en hacer un libro, mira, aquí tenemos un ejemplo de que no hay que esperar hasta que tengas 50 y tantos como yo, que apenas estoy empezando, ¿no? Pero nunca es tarde. Exacto. Así tengas 60 o 70, atrévete a hacer lo que llegue a tu mente. Que no quede porque no me atreví, ¿no? Exacto. Hay que atreverse. Sí, Entonces, perfecto. pues vamos a continuar con estos episodios. Esperamos en otra oportunidad que coincidamos, seguir platicando, porque yo creo que si hablamos de libertad financiera, hay mucho de qué hablar, porque la libertad financiera no solamente engloba el dinero, engloba la mentalidad, los pensamientos, libertad de las creencias, de liberarnos de muchas cosas, y con ese objetivo está hecho este espacio. Entonces, pues, muchas gracias. Una frase para cerrar, mi querida Luisa. Escribe y plantea tu vida, vive tu vida, como ese libro que te gustaría leer o escuchar, dependiendo de lo que les guste. Ok, muchísimas gracias. Pues millones de bendiciones, sigamos compartiendo y bueno, nos estaremos escuchando en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y que Dios bendiga sus vidas. Gracias. Chao.